Muy buenas a todos. En esta segunda parte del video se va a mostrar el funcionamiento del circuito eléctrico del proceso automatizado. Aquí tenemos el sistema eléctrico. Podemos ver varios elementos que se encargan de su correcto funcionamiento. Tenemos cargas, contactores, contadores, pulsadores, temporizadores y algunos testigos luminosos. Los pulsadores se encuentran diferenciados eh, del resto de los elementos porque se encuentran encerrados en un cuadro de color rojo. La gran mayoría de los pulsadores son, hacen, simulan los sensores utilizados en el proceso automatizado. Aquí tenemos los pulsadores de emergencia y el de rearme. Y aquí al principio tenemos el pulsador de arranque. Bien, vamos a simular. Al simular vemos que todo se encuentra desactivado. No puede funcionar ningún sensor. Y tampoco debería de funcionar el pulsador de emergencia ni el pulsador de arranque. Porque el sistema todavía no ha comenzado a funcionar. Solo funciona una vez que se oprime el pulsador de arranque. El pulsador de arranque está conectado a tres cargas. Dos pues conectados dos directamente y una conectado a través de un pulsador concatenado al pulsador de arranque. Entonces, la primera carga, la carga llamada inicio, es una carga que se utiliza en el HMI para encender el testigo luminoso de inicio de proceso. La segunda carga llamada RST count es una carga que al energizarse reinicia el contador de los envases llenados. Y finalmente tenemos la carga auxiliar K1, que esta es un poco más importante que las demás. La carga K1 tiene diversos contactores. Tenemos el contactor abierto naturalmente aquí, que permite pues cuando K1 se energice, enclavarlo, o sea, permitir que K1 permanezca energizado aún después de que se haya pulsado el pulsador de arranque. Aquí tenemos un K1 al inicio del sensor S2, el sensor de consistencia, y un K1 al inicio del, de la carga MOL-Y, o sea, la carga que abre contactores en el circuito de potencia y es la que se encarga de colocar el motor molino en conexión Y. Aquí tenemos otro contactor de K1, este está conectado directamente al reset de este contador. Pues para explicar así rápidamente, este contador es el que nos va a permitir conmutar en el sentido de giro, o sea, entre giros en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Y aquí tenemos otro contactor K1 que al activarse nos va inmediatamente a activar el sentido de giro positivo, o sea, el sentido de giro en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, veamos cómo funciona. Al oprimir PA, el pulsador de arranque, este contactor de K1 se cierra, energizando MOL-Y. También, al cerrarlo, también energiza este temporizador TA, que tiene una duración de 5 segundos. TA es un temporizador que activa que activa los contactores después de un tiempo determinado, des- después de ser energizado y después de un tiempo determinado. Entonces, pues oprimamos el botón del pulsador de arranque para hacer una demostración. Aquí se energizó MOL-Y, se está energizando TA. Después de unos segundos, listo, ya TA
activó los contactores relacionados al temporizador. O sea, aquí que antes el contactor estaba abierto se cerró, energizando ahora esta carga, mol T. Y aquí también cerró este contactor. En cambio aquí abrió este contactor desenergizando la carga mol Y. Al energizar mol T y al desactivar mol Y, lo que está haciendo es cambiar el motor de conexión Y a conexión delta. Vemos aquí que cuando se oprimió K1, pues se cerró el circuito, energizó K5 más. K5 más tiene un contactor a- aquí en esta carga, cargados, pero ya más tarde veremos qué hace, porque aquí no está haciendo nada, aunque se haya cerrado todavía está abierto. Entonces, K5 más es la carga que en el circuito de potencia activa el sentido de giro de las manecillas de reloj del motor molino. Entonces, al ser, ya que TA cerró aquí este contactor, este pulsador queda habilitado. Aquí el contactor de la carga 3 está cerrado naturalmente, por lo tanto, el pulsador ya se puede habilitar. Pues al habilitar, entonces la carga auxiliar K2 se tiene que energizar y al energizar, pues se abre aquí, en este contacto. Este contactor se abre desactivando Mol-T y se cierra aquí activando el sensor S1B. Al abrir aquí, pues desactiva la carga Mol-T y con la carga Mol-Y también desactivada, el motor molino se apaga. Entonces activamos S1A y ahora S1B queda habilitado. Como vemos se apagó Mol-T y S1B queda habilitado, energizado. Al oprimir S1B se energiza la carga auxiliar Ka3. Esta carga tiene varios contactores. Tenemos uno acá. Cuando se energiza K3, este contactor se abre. Por lo tanto, desenergiza TA. Al desenergizar TA, abre aquí, abre aquí. Al abrir aquí, se desenergiza K2. Por lo tanto, se cierra aquí y se abre aquí. O sea, al energizar K3, lo que estamos haciendo es deshabilitar el pulsador S1A y S1B. Al abrir aquí se desenergiza TA. Como vemos aquí, K3 no tiene un contactor para enclavarlo, o sea que se oprime, mientras se mantenga oprimido S1B, K3 permanece energizado. Y cuando se suelte S1B, K3 se desenergiza. Entonces cuando se desenergiza, K3 se vuelve a cerrar, pero TA ya se ha desenergizado. Por lo tanto, este contactor se vuelve a cerrar, provocando que otra vez la línea que haya corriente eléctrica para toda la línea hasta la carga mol Y, volviendo otra vez a iniciar el motor, pero esta vez en conexión Y. K3 también tiene otra función, cierra este contactor. Este contactor, dependiendo de K5 menos, aquí tenemos la carga K5 menos, nos va a contar, o nos va a aumentar el conteo de este contador, o nos va a resetear. Este contador solo puede contar máximo hasta uno. Cuando cuenta hasta uno, pues se energiza esta línea y activa K5 menos. K5 menos es la carga de sentido es la carga que en el circuito de potencia hace que el motor gire en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Cuando esto se energiza, aquí en este contactor vemos K5 menos, esto se abre, por lo tanto desenergizando K5 más.
Y pues al energizar aquí, este contactor se abre y aquí se cierra. Entonces, pues veamos más bien el funcionamiento. Cerramos S1B y como vemos cada 5 menos se energizó. Aquí como ya dijimos, esta línea se volvió a energizar, haciendo que TA pues volviera otra vez se reiniciara y después de 5 segundos volvió a pasar a el molino a conexión delta. Entonces aquí cada 5 menos está energizado. Aquí cerró el contactor de cada 5 menos energizando esta carga, carga 1. Esta carga 1 me cerró este contactor. Como vimos cuando cada 5 más, o sea, cuando el motor está girando en sentido de las manecillas del reloj, esto estaba cerrado, pero no hacía nada porque el contactor 1 estaba abierto. Ahora que está energizado, el contactor 1 está, está energizado, el contactor 1 también está cerrado. Entonces, bueno, con cada 5 menos energizado, aquí se abrió, aquí se cerró. Eso significa que cuando cada 3 la carga vuelva a energizarse y esto se cierre, esta vez ya no va a contar, sino que esta vez va a resetear. De nuevo, está habilitado el pulsador S1A, lo oprimimos, activa la carga 2 y nos desactiva la carga multi. Nos cierra este contactor, nos habilita el sensor S1B. Lo activamos y se nos reinicia el contador. Al reiniciarnos el contador se nos desactiva cada 5 menos, volviendo a cerrar por lo tanto este contactor y habilitándonos cada 5 más. Con cada 5 más habilitado y con uno aquí habilitado se nos habilita 2 y con 2 y uno habilitado se nos habilita 3. Bueno, para que se nos habilite 3 también tenemos aquí un contactor de TA, por lo tanto cuando esta carga 3 solo se nos deshabilita cuando el motor ya se encuentra en conexión delta. Pero ¿qué hace esta carga 3? Una vez que el motor ya se encuentra en conexión delta y vuelve otra vez y está en sentido de nuevo, en el sentido de horario del reloj, esta carga 3 primero nos desactiva S1A, nos abre aquí la línea, nos deshabilita S1A y por consiguiente S1B, pues sin la carga auxiliar K2 no se puede habilitar S1B. Y segundo, nos cierra aquí el contactor 3 acá, provocando entonces aquí que haya corriente, habilitándonos ahora el sensor S2. Es decir, nos deshabilita S1A y S1B y nos habilita S2. Entonces, listo. Entonces con S2 habilitado, vemos que está conectada a la carga auxiliar K4, que tiene un contactor para enclavarlo, o sea, mantenerlo energizado. Vemos acá otro contactor K4, que es el que controla, es el que, bueno, está conectado a la línea que energiza toda esta parte. Y aquí tenemos otro contactor K4 que nos energiza este temporizador. Al oprimir S2, nos abre esta línea, por lo tanto ya se desenergiza todo esto. Se energiza T1 y después de un tiempo T1, pues se cierra el contactor de T1 y nos activa ahora la aspiradora. T1 también nos cierra el contactor aquí, por lo tanto ya nos habilita el sensor S3. Listo. Entonces, al oprimir el sensor S3 pasa corriente a esta carga, la carga auxiliar K6A. K6A tiene un contactor aquí, en la línea de la aspiradora, y otro contactor aquí, en la línea que energiza la electroválvula del disolvente. Al oprimir el pulsador S3, el contactor K6A en la línea de la aspiradora se abre,
desenergizando la aspiradora. Y el contactor en K6A se cierra, energizando ahora la electroválvula del disolvente. Tenemos también aquí otro contactor de K6A que al cerrarlo ahora nos habilita el pulsador S4. Bien, entonces también tenemos aquí otro contactor de K6A que al cerrar, que pues al pulsar, al oprimir el pulsador, al oprimir el pulsador, eh, se cierra aquí el contactor y ahí nos habilita no solo nos habilita la electroválvula disolvente, sino también el motor de la mezcladora. Aquí comienza la mezcla, energiza y coloca la carga de la carga Mix-Y, pues la energiza, que esto es parecido a la carga Mol-Y que vimos un poco más atrás. Lo que hace es colocar la mezcladora en conexión Y. De nuevo también energiza el temporizador DB, que pasados 5 segundos nos activa, nos cierra este contactor y nos abre este contactor. Al cerrar este contactor, pues nos habilita K7B y el contactor de K7B lo que hace es enclavarlo. Y con K, bueno, nos activa esta carga. Temporizador 7B, pues cuando se activa cierra este contactor acá, por lo tanto nos habilita pues la carga Mix-T y aquí pues el contactor TV se abre y nos deshabilita Mix-Y. De nuevo, aquí lo que hace es deshabilitar Mix-Y y habilitar Mix-T, o sea, cambiar el motor de conexión Y a conexión delta. Veamos, oprimamos S3. Aquí vemos, el disolvente sigue funcionando, se habilitó el sensor S4 que es el de nivel, debido a que se está llenando el tanque de la mezclar con disolvente. Aquí el motor sigue funcionando. Los dos, tanto la electroválvula como el motor funcionan independientemente. Aquí ya el motor se encuentra en conexión delta. Gracias a esta carga K7B, aquí se cierra este contactor acá. Pero el pulsador S5 no puede funcionar porque todavía tiene la línea abierta. O sea, K7B es, digamos, la primera llave. Después de que se activa, pues se cierra, pero falta que se oprima el pulsador S4 de sensor de nivel. Una vez que se oprima el sensor S4 de nivel, energiza la carga KA8A, cierra este contactor aquí, lo enclava y cierra el contactor acá. Por lo tanto, nos habilita por fin el sensor S5. Oprimamos S4. Ahora sí, el sensor S5 ya se encuentra habilitado. El sensor S5 está conectado a la carga K7A. Este tiene un contactor abierto aquí que al energizar pues cierra y permite entonces que se energice T2. Y también tiene un contactor K7A aquí pues para que permanezca energizado aún después de que se haya soltado el botón de S5. Entonces al oprimir el botón S5 se energiza T2 y T2 después de que active los contactores cierra aquí y pues enciende la carga de llenado que es una carga para el HMI que nos habilita el testigo de llenado. También nos habilita aquí la electroválvula. La electroválvula pues aquí se energiza tanto la electroválvula como este temporizador TX. Cuando TX se activa, cierra la electroválvula y activa activa aquí este contactor de este contador. Entonces aquí vemos el funcionamiento. Ya les explico cómo funciona bien.
listo, ya terminó el proceso, pero quieren saber cómo funciona. Entonces, pues con dedos activados se cierra aquí y se energiza la electroválvula y también este temporizador TX. Después de cierto tiempo TX se activa, abre este contactor aquí, por lo tanto desactiva la electroválvula, abre aquí, cierra aquí este contactor, lo que provoca que haga un conteo en esos tres contadores. Este contador es el contador de envases. Tiene programado la cantidad de envases que se van a llenar. Los otros dos contadores son contadores para el HMI, o sea, para poder visualizar la cantidad de envases llenos en el display 7 segmentos. Entonces, cuando TX se cierra, cuenta los tres. Aquí hay otro contactor de TX. TX cuando se activa, pues aquí se cierra. Al cerrar, activa este testigo luminoso que no se encuentra en el HMI. Es simplemente para indicar el proceso de que están en la parte en que el operario tiene que colocar un nuevo vaso porque el vaso actual ya está lleno. Entonces al cerrar TX se energiza este temporizador TY. Y cuando se activa TY, se cierra este contactor acá, energizando K10. Al energizar K10, abre este contactor, por lo tanto se desenergiza TX. Y al desenergizarse TX, se cierra aquí. Y como TX se desenergizó, vuelve a cerrar, pues no a cerrar, vuelve a abrirse aquí en este contactor, provocando que ahora TY se desenergice, abriendo este contactor, provocando que K10 se desenergice, cerrando este contactor y por lo tanto volviendo a habilitar de nuevo esta línea para que la electroválvula de llenado se active de nuevo y otra vez se vuelva a activar TX, o sea, lo que hace es reiniciar TX. Y así, hace ese ciclo y va haciendo aquí, va contando, va a abrir, este contactor se va abriendo y cerrando a medida que TX se activa y se desactiva, hasta que finalmente llega la cantidad de vasos programados. En este caso aquí tenemos 11. Una vez que ya se ha llegado, ya ha contado 11 veces, pues este contador se activa, activando la carga K9. Si recordarán, ya habíamos dicho, ya habíamos hablado de un contactor de K9, se encontraba aquí al principio del proceso. Aquí está un contactor de K9 que se encuentra entre el pulsador y entre las cargas. Entonces, lo que hace es, cuando el contador ya llegó a la cantidad que deba contar, en este caso a 11, se energiza K9. Al energizar K9, el contactor se abre acá, por lo tanto desactiva K1 y la carga de inicio. Por lo tanto, el testigo de inicio del proceso, el testigo de inicio del proceso se apaga. También con K9 aquí energizado, T2 se apaga, se desenergiza, por lo tanto aquí se abre y por lo tanto toda esta parte, el testigo de llenado y la electroválvula, todo esto se desactiva. Con K9 energizado, este contactor de K9 se cierra y por lo tanto energiza Ka11. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Como se apagó la carga K1 debido a que K9 se energizó y abrió el contactor acá, aquí lo abrió y por lo tanto se desenergizó K1. Al desenergizarse, aquí
un poco más, eso aquí. Provocó que aquí este contactor de K1 se cerrara, pues porque es normalmente cerrado, se cerrara. El contactor de K11 también se cerró, pues porque se energizó acá, provocando que entonces se enclavara aquí la carga, o sea que la carga permaneciera siempre encendida. Y K1 también se cerró aquí. Y aquí lo que hace es conectar la, la fuente de 24 voltios al reset. Por lo tanto, al cerrarse, provocó que el contador se, se apagara, se reseteara. Y al resetearse, pues se desenergizó cada 9. Y aquí se abrió, pero no importa porque cada 11 aquí permaneció enclavado. Y como cada 9 se desenergizó, pues aquí se volvió a cerrar. Pues aquí se volvió a cerrar, primero que todo. Y segundo, se volvió a cerrar aquí. Por lo tanto, creamos así el circuito para que solo al volver a oprimir el circuito para que volviera de nuevo a las condiciones iniciales, pero bueno, casi a las condiciones iniciales, porque lo que hace es que se permanece K11 encendido y K11 es la carga que enciende el testigo luminoso de fin de proceso. Por lo tanto, al volver a oprimir el pulsador de arranque, se activa K1 y al activar K1 pues lo único que hace es abrir acá, desenergizando K11 y apagando el testigo de fin de proceso. Y del resto es como si se volviera a empezar desde el principio, con las condiciones iniciales desde al principio cuando se simuló. Aquí tenemos de nuevo y tan, se volvió otra vez a energizar K1 y volvió otra vez el proceso a comenzar de nuevo. Ahora bien, ¿cómo funciona el pulsador de emergencia y el pulsador de arranque? Aquí tenemos el pulsador de emergencia, está conectado a una carga llamada KPE. El pulsador de arranque está conectado a una carga llamada KAR. A su vez, tienen contactores. El pulsador de emergencia está conectado al contactor de KAR y el pulsador de arranque está conectado al contactor de KPE. Entonces, el diseño es al principio de cada fase se coloca este, estos contactores, KPE cerrado y KR abierto. Entonces al oprimir PE, se activa la carga KPE, por lo tanto aquí se abre descontinuando el proceso. Pues al activar KPE, aquí se cierra porque aquí está abierto, aquí también se cierra. Este es el testigo luminoso de emergencia, el botón que indica que se encuentra activado el pulsador de emergencia. Entonces, como aquí ya está cerrado este pulsador, el pulsador de arranque ya se encuentra habilitado, por lo tanto al oprimirlo se activa KR. Aquí tenemos un contactor aquí pues para mantenerlo, pues, pues parece, bueno, se oprimió KR y al oprimir KR pues esto se abrió y por lo tanto desenergizó KPE porque aquí KPE estaba enclavado, pero gracias a que KAR se abrió pues se desenergizó KPE. Y al desenergizarse, pues esto se abrió, volviendo a desenergizar KAR y desenergizando el testigo luminoso de emergencia. Y bueno, aquí ya en el circuito, pues al activar KR, esto se cerró y como KP se desactivó, esto se volvió a cerrar. Y como KR se desactivó, se volvió a abrir. Así mantuvimos el proceso, volvimos el proceso intacto en la fase. Entonces aquí podemos ver otra vez el circuito KP y KR, el inicio de lo que es el proceso de la fase 4. Aquí KP y KR en el inicio del proceso de la fase 5. Y aquí KP y
KP y KR en el inicio del proceso de la fase 6. Y finalmente, para terminar la explicación, tenemos aquí abajo unas cargas y unos contactores que se encuentran pues conectados a un contactor de cada uno. Por lo tanto, cuando cada uno está desactivado, esto también se encuentra abierto y desactivado. Estas cargas y estos contactores fueron diseñados para el HMI de los pulsadores. Es decir, cuando se activa el botón de emergencia, esto lo que hace es deshabilitar, o mejor dicho, sí, deshabilitar el- los sensores y deshabilitar los testigos luminosos de los sensores. Entonces aquí cuando se abre KPE, cuando se activa la carga 3, pues activa la carga 3B, pero cuando se abre y aquí lo mantiene clavado, pero cuando se abre KPE lo que hace es desactivarlo. La carga 3B es la carga para el testigo luminoso del, del sensor, bueno, de los sensores. No, del sensor, del sensor 2. Sí, este es la carga que activa el testigo luminoso del sensor 2 en el HMI. K6B es la carga que activa el testigo luminoso del sensor 3 en el HMI. KA8B es la carga que activa el testigo luminoso del sensor 4 en el HMI. Y K7C es es la carga que habilita el testigo luminoso del sensor 5 en el HMI. Y con esto terminamos entonces la explicación del circuito eléctrico.